Hemos estado estudiando el tema acerca de la familia. Hasta el momento hemos aprendido que una familia cristiana debe de tener no negociables, cosas que no deben de competir con nada ni nadie. También aprendimos que el arquitecto de la familia debe de ser el Señor. También aprendimos que una característica de una familia cristiana es que va a estar devota a la oración. Va a orar constantemente cada miembro de esa familia. Y también aprendimos que Dios en la familia nos hizo a todos diferentes y debemos de darle gracias a Dios por eso, porque esas diferencias, en lugar de separarnos, deben de complementarnos para hacernos más fuerte. Y la semana pasada aprendimos que una familia cristiana debe de andar por fe y no por vista. Debemos nosotros de creer en las promesas que Dios tiene para nosotros y debemos de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. El día de hoy vamos a aprender un tema, vamos a estudiar un tema aparentemente simple, fácil, pero si volteamos a nuestro alrededor, es el blanco que Satanás ha estado persiguiendo en los últimos años y son los niños. Los niños ante el mundo, ante el diablo, ante la carne, han ido perdiendo el lugar donde Dios los ha puesto y debemos de protegerlos, debemos de cuidarlos. Y es mi oración que después de este estudio, tú y yo veamos a los niños de una manera diferente. Por muy inquietos que sean, por tanta energía que tengan, debemos de verlos con los ojos del Señor Jesucristo y no con ojos de envidia, ¿verdad? Que tienen una energía y nosotros que nos cansamos al dar 2, 3 pasos. Y me gustaría comenzar diciéndoles acerca de un estudio que se hizo hace algunos años. Como un hijo que crece en un hogar donde se estudia y se proclama la palabra de Dios va a ser diferente a alguien que crece lejos de un hogar donde se proclama a Cristo Jesús. Dice este artículo que se hizo un estudio entre los descendientes de 2 familias, una de un creyente devoto y la otra familia de un ateo. Se analizó la familia del creyente Jonathan Edwards. Y él fue un teólogo, pastor y misionero para los nativos americanos durante la época colonial. Fue mayormente conocido por su sermón Pecadores en manos de un Dios airado, uno de los mejores sermones de la historia. Él se unió en matrimonio con otra creyente devota llamada Sara. Cuando se hizo este estudio, se lograron encontrar 1,394 descendientes de Jonathan Edwards y Sara. Entre estos descendientes se encontraron 100 predicadores y misioneros. Había también 100 abogados, 80 funcionarios públicos, 75 oficiales del ejército y la marina. Se encontraron 65 profesores de universidad, 60 escritores prominentes, 60 médicos. También había 30 jueces, 13 rectores de universidad. Llegaron a tener 3 senadores y un vicepresidente de los Estados Unidos. Además, 295 de estos descendientes se graduaron de la universidad. Algunos de ellos llegaron a ser ministros enviados a otros países. También hubo uno que otro que no siguió el buen camino de la gran mayoría, pero como pueden ver, en general fue una familia que contribuyó mucho a la sociedad y a la iglesia de Cristo Jesús. Por el contrario, se estudió la familia del ateo declarado Max Hughes. Y este hombre se destacó por su vida liberal.
Cuando se hizo un estudio, se le conocieron solo 540 descendientes. 540 descendientes. 310 de esos descendientes murieron en indigencia. 150 fueron delincuentes. 100 fueron alcohólicos y 7 fueron asesinados. Y más de la mitad de las mujeres ejercieron la prostitución. La familia le costó al Estado $1,200,000. Tristemente no se encontró que hicieran alguna contribución a la sociedad. Y claro, no se puede garantizar que toda persona que se críe en un hogar cristiano va a seguir verdaderamente al Señor Jesucristo. Pero como vemos en este estudio, tampoco se puede negar que se puede tener una gran influencia sobre los niños cuando se les instruye en los caminos del Señor desde pequeños. La Biblia nos asegura que si seguimos las instrucciones que Dios establece en el hogar, ese hogar va a ser bendecido por Dios. Es posible con la ayuda de Dios y la dirección del Espíritu Santo criar hijos piadosos y ser una buena influencia para los niños que nos rodean. Y a lo mejor tú estás pensando, bueno, yo no tengo hijos o ya soy abuelito, ya no hay hijos en mi casa. Quisiera hablar en general de los niños. Porque muchas veces pienso yo que no vemos a los niños como Dios quiere que los veamos y no apreciamos a los niños como Dios quiere que los apreciemos. Definitivamente Dios tiene un plan para cada familia y en ese plan los niños tienen un lugar de prominencia. Y en ese plan los padres tenemos una gran responsabilidad de dirigir a nuestros hijos espiritualmente. Cada padre, lo crea o no lo crea, le va a dar cuentas a Dios de qué tanto se esforzó en dirigir esos niños en los caminos de Dios. Cada uno de nosotros. Los hijos son una bendición de parte de Dios, son una herencia que se debe de cuidar como un tesoro. Los padres, al educar a los hijos, pueden estar apuntando a varias generaciones, como lo vimos en este ejemplo de Jonathan Edwards. Muchas veces nos enfocamos nada más en nuestros hijos, pero espero que después de este estudio nos enfoquemos a próximas generaciones. Se los digo por experiencia. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de ser maestros de escuela dominical de niños por muchos años. Y ahora de esos niños, por la gracia de Dios, algunos están sirviendo en la música, otros son líderes de jóvenes, otros están sirviendo al Señor con su familia. Y desafortunadamente ya les dije mi edad sin querer. Pero bueno, ya crecieron, pasaron los años. Debemos de apuntar a siguientes generaciones. Así es como debemos de ver los niñitos de nuestra iglesia. Ese niño inquieto que corre por donde quiera, probablemente es nuestro próximo pastor. Debemos de verlos de esa manera, debemos de contribuir y debemos de ayudar a que sean para la gloria de Dios. Ve conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 6. Versículo del 1 al 2. Platicaba ayer con un hermano acerca de algunas niñas. Son niñas, yo creo, de 6 años que cantan precioso, precioso. Y el hermano y yo ya les estamos echando el ojo porque probablemente son las próximas cantantes del ministerio en español. ¿Vieron ustedes la pianista nueva esta mañana en el servicio? ¿Saben ustedes cuántos años tiene? Tiene 11 años. Una niñita, en verdad, dedicada al Señor, de un testimonio
muy bueno y con unos padres que están trabajando en su hogar. Por cierto, su papá es el que estaba tocando la guitarra. Qué hermoso, qué ejemplo. Yo creo, Bobby nunca se imaginó que su hija iba a participar en un servicio de adoración y alabanza. Eso es lo que queremos con la ayuda del Señor ver en nuestra iglesia. Familias enteras dedicadas sirviendo al Señor. Pero debemos de apuntar a varias generaciones, debemos de trabajar fuerte. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dios se dirige a los padres y miren lo que dice, versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y fíjense bien, tú, ahí tenemos una generación, tu hijo, ahí tenemos una segunda generación y el hijo de tu hijo, ahí tenemos una tercera generación. Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Se puede trabajar con la ayuda de Dios, la dirección del Espíritu Santo, la iluminación de su santa palabra en próximas generaciones, no nada más en la nuestra. Pero esto requiere, hermanos, un gran trabajo en el hogar, porque una vida de santidad no se da por casualidad. Y más en estos días tenemos que ir contracorriente, contra nuestra carne, contra el mundo, contra Satanás, toda esta cultura que quiere acabar con nuestros niños. ¿Qué debo de hacer si quiero una familia cristiana que impacte por generaciones? Bueno, debo de recordar que los niños son barro que debo moldear a la imagen de Cristo Jesús con la dirección del Espíritu Santo. Esto requiere mucho trabajo, mucho trabajo. Un pastor decía, los niños no son como jitomates. A veces dicen, ay, pues me salió uno bueno y el otro no está tan dulce. No, requiere mucho, mucho trabajo. Y lo primero que vamos a ver nosotros es que los niños, esos pequeños terremotos que destruyen casas, son, aunque usted no lo crea, una herencia de Dios. Los niños son una herencia de Dios. Y así los tenemos que ver. Esta iglesia es muy bendecida porque tenemos muchos niños. Ve por favor conmigo al Salmo 127. Salmo 127. Es un salmo que hemos estado estudiando poco a poquito. Salmo 127 y vamos a ir al versículo número 3. Salmo 127, 3. ¿Ya lo tienen? Dice así, he aquí, y es como si estuviera el salmista tratando de captar la atención de las personas. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Qué triste que en nuestros días debemos de recordarnos a nosotros mismos que los hijos, los niños son una herencia de Dios. Cuando una persona deja una herencia, piensen en esto. Si tú vas a dejar una herencia, dejen algo bueno, porque hay quienes dejan puras deudas. A mí me dejaron tierra, pero en las uñas. Mi mamá no me las lavaba bien. Cuando ustedes van a dejar una herencia, si ustedes van a dejar una herencia, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Ustedes van a buscar una persona a la cual aman, a la cual estiman. Quieren que esa persona disfrute aquello por lo cual ustedes trabajaron mucho. Además, ustedes buscan dejar algo valioso, algo de provecho, algo que le beneficie a ese ser amado. ¿Te fijas lo que el Señor está diciendo?
Hey Juan, tus hijos, los niños de tu iglesia, son algo muy valioso y merecen toda tu atención y todo tu cuidado, sin importar las características del niño. Hay niños muy tranquilitos, hay niños muy inquietos, hay niños que hablan mucho, hay otros que no hablan, hay unos que son buenos para los deportes, otros, en fin. La Biblia me está diciendo que cada uno de ellos tiene un valor muy grande delante de Dios. Esta herencia nos las ha dejado nada menos y nada más que Dios mismo. Piensen en esto, la iglesia no viene de cualquier persona, viene del Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Es una gran herencia, tiene que ser una gran herencia. Viene del Dios que es sabiduría. Una persona limitada como alguno de nosotros, ¿qué pudiera dejar de herencia? ¿Qué pudiera dejar de herencia? Pero ¿qué clase de herencia crees que daría a Dios? Algo sumamente valioso, algo que no se puede comprar con nada. Esos son tus hijos, esos son los niños de tu iglesia, así es como debería de verlos. Cuando estudiamos la Biblia y vemos pasajes sobre los niños, vemos cómo ellos se ven como un regalo de parte de Dios. Ve conmigo por favor a Génesis 33, versículo 5. Y miren lo que dice Jacob. Jacob viene de regreso, se va a encontrar con su hermano Esaú. Esaú levanta los ojos y ve un montón de chiquillos. Así como los hispanos, ¿ya ven? No traemos visitantes a la iglesia, pero sí traemos chiquillos. Dice la Biblia que Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Esaú? Los niños. Los niños. Y Jacob responde, son los niños que ¿quién se los dio? Dios. Dios, que Dios ha dado a tu siervo. No era cualquier cosa. Él agregó esta frase. Pudo haber dicho son mis hijos, pero le da gloria a Dios diciendo son los niños que Dios me ha dado. Ve conmigo por favor a Primera de Samuel 1:20. Primera de Samuel. Miren cómo habla Ana del fruto que venía en su vientre. Oro para que hasta ahorita niños se te vengan a tu mente, sobrinitos, nietos, miembros de la iglesia, hijos, en fin, piensen todos ellos. Primera de Samuel 1:20, mira lo que dice Ana. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. ¿Quién se lo dio? Dios, Jehová, Dios. Ella reconoció que Samuel era la contestación a su oración, era una bendición de parte de Dios. Los hijos se deben de valorar grandemente porque son un regalo de Dios. Recuerda esto la próxima vez que uno de los niños acabe con tu paciencia. Recuerda esto la próxima vez que uno de los niños quiera jugar contigo y tú no tengas esa energía. Ora a Dios, ora a Dios. Debemos de recordar que esto que parece tan simple es muy importante en nuestros días. Porque en nuestros días parece que los hijos, los niños se estorban. Y la valiosa labor de la madre en el hogar se desprecia. No se ve con el valor que se veía antes. Por la gracia del Señor, hace algunos años fui maestro de un seminario y pues me puse rebelde con el pastor y director.
y yo permitía que viniera tanto el papá y la mamá con sus niños a mi clase, porque al colegio bíblico bautista que asistíamos nosotros, se me permitió a mí ir con mis 3 chiquillos a la clase. Cierro los ojos y a veces había un niñito tremendo, el niñito que andaba gateando por todas las bancas, pero ahí se la pasaba gateando. Pero qué bendición ver a los papás ahí, los niños participando. Claro, siempre y cuando estuvieran tranquilitos, podían andar ahí. Nada más ese terremoto que le gustaba gatear entre las bancas. Estábamos en la clase y él andaba gateando. Pero qué hermoso que toda la familia estaba ahí. Y en nuestros días no se le da ese valor a los niños. Debemos de hacer todo lo posible para valorar lo que Dios por su gracia nos ha heredado. Si tú eres padre o madre, tu ministerio principal es ese niño, es esa niña. No cometas el pecado de descuidarlo, no le creas a la sociedad, no lo encierres en un daycare o en un lugar cuando puede estar contigo. No desperdicies ese tiempo tan valioso. Sabemos que debemos de servir en la iglesia, claro que sí. Pero si tenemos hijos pequeñitos, debemos de servir en lugares estratégicos donde no los descuidemos. Imagina por un momento que le das un regalo a alguien que has preparado con mucho amor y que te das cuenta de que la persona lo tiene arrumbado, que no lo aprecia, siendo que es algo valioso. O que quizás no lo usa y se lo da a otra persona para que la otra persona lo use. Algo que tú pensaste especialmente para ese ser amado, no lo supo valorar. Seguramente te sentirías muy mal. Imagina cómo verá Dios cuando no le das la atención necesaria a tus hijos, a tus nietos, a los niños de tu iglesia. Seguramente terriblemente mal. Y aquí les voy a dar un testimonio. Todavía no llegan mis hijos, ¿verdad? Qué bueno. Ahí me los mantienes, por favor. Ya se asustó mi esposa. No voy a hablar de ti, voy a hablar de los muchachos. Cuando mi hijo estaba chiquito, estaba chiquitito, estaba hermoso, no sé qué le pasó. Se me ocurrió meterme al gimnasio. Pero mi hijo no quería estar en el gimnasio, no quería estar en un cunero. Él quería estar conmigo, con su papá. Recuerdo una vez que me inscribí al gimnasio y dije, voy a ir. Y era complicado, fui nada más un par de veces, pero un día lo dejé en el cunero. En cuanto lo dejé, me fui corriendo a escondidas. Me subí a la elíptica y apenas le estaba apretando al tiempo que iba a estar en la elíptica cuando escucho mi nombre en la bocina. Ya sabía para qué me habían llamado. Recuerdo que fui al cunero, lo agarré, fui muy molesto por él. En el camino a la casa no hablé. Había un árbol afuera de la casa y me senté ahí con él en un círculo de piedras. Traté de platicar con él, pero estaba muy chiquito. Él no entendía que yo necesitaba hacer ejercicio, que quería quemar toxinas, que quería relajarme, en fin, tantas cosas. Él no las entendió, no entendía. Pero lo que sí entendió él es que yo estaba molesto y que yo quería estar en el gimnasio. De repente el niño comienza a orar a Dios y pedirle, Señor, ayúdeme a estar en el gimnasio. Cuando él dice eso, el Señor trajo una convicción tan fuerte a mi corazón que dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando un tiempo valioso con mi hijo. ¿Cómo es posible que mejor él tenga ese corazoncito de cambiar para complacer a su papá en lugar de que su padre, que se supone que es el espiritual, el maduro, cambie para valorarlo a él?
se acabó el gimnasio para mí. Y recuerdo que esa tarde nos la pasamos jugando fútbol, él y yo, una tarde increíble, y desde ese momento, como pueden ver, no regresé al gimnasio. Pensé, ya habrá tiempo para el gimnasio, ya habrá tiempo para otras cosas, pero yo tengo algo muy valioso en casa, muy valioso. Hermano, no cometas el error que yo cometí. ¿Qué digo error? ¿Para qué lo maquillo? No cometas el pecado tan grave que yo cometí. ¿Qué debo de hacer si quiero una familia cristiana que impacte por generaciones? Debo de dedicarle a mis hijos la atención de vida porque son una herencia de parte de Dios. Son un regalo. El tiempo pasa rápido, crecen y se van. Ahora yo soy el que le digo a mi hijo, ¿me llevas? Ándale, mi hijo, yo voy contigo. El tiempo pasa, no lo desperdicies, no lo desaproveches. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Estoy viendo a los niños que me rodean como una herencia que Dios le ha dado a los padres. ¿Veo a estos niños como una herencia? Dios permita que los veamos así. Si soy padre, ¿estoy valorando realmente la herencia que Dios me ha dado en mis hijos? ¿Los estoy apreciando? Dios quiera que sí. Si Dios me pidiera cuentas por la herencia que me ha dado hoy, ¿estaría satisfecho con mi labor el Señor? Si Dios me pidiera cuentas hoy mismo, ¿estaría Él satisfecho con el reporte que le doy? Pues los niños no nada más son una herencia. Déjenme decirles que los niños son muy valiosos. Son muy valiosos. Continuamos leyendo este versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, cosa de estima. La segunda parte de este verso, aquí Salomón nos está dando el primer mensaje. Recuerden que en la poesía hebrea no se busca que las palabras rimen, sino que se busca que se repita el mensaje. A veces se repite mediante palabras sinónimas, pero a veces se repite el significado. Y aquí vemos que dos veces Dios nos está diciendo que los niños son algo que tenemos que valorar porque vienen de Dios. Salomón indica que los hijos no solo son una herencia, sino que también son una recompensa de parte de Dios. Por esa razón, algunas versiones dicen, los hijos son una recompensa del Señor. Hay otra versión que dice, los hijos son una bendición de Dios. Esta misma palabra se usa en pasajes como cuando Dios anima a Abraham diciéndole que va a ser padre a una edad avanzada. Ve conmigo a Génesis 15:1 y mira cómo lo usa este pasaje. Génesis 15:1. Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tú galardón. Esa es la misma palabra que tenemos en el Salmo 127 de estima. Yo soy tu galardón, tu recompensa. Esta palabra resalta el aprecio que debemos de tener nosotros por los niños, todos los niños. Es más, nuestro Señor Jesucristo resaltó el valor de los niños en su ministerio. Mira lo que dice Mateo 19:14. Y esta información te puede ser útil para compartir con alguien con mucho amor y respeto. Los discípulos no permiten que se acerquen los niños al Señor, pero ¿qué les dice el Señor? Dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué?
porque de los tales es el reino de los cielos. Mira lo que dice Mateo 18:3 allá atrás. Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como ¿quiénes? Interesante, ¿verdad? Como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Debemos de ver a los niños de la misma manera que los veía el Señor Jesucristo, como algo muy valioso. Es una pena que Satanás está haciendo estragos en nuestros días. Quiere acabar ahora con los niños, los está devaluando. Es increíble. Está haciendo que las personas vean a los niños como un estorbo, como un obstáculo que trunca el futuro, cuando la Biblia enseña una cosa totalmente diferente. El noticiero CNN, que por cierto es de línea y tendencia liberal, en un encabezado del 19 de marzo del 2024 publicó lo siguiente: los abortos en Estados Unidos alcanzan el nivel más alto en más de una década. Esto es provocado por el aumento del uso de medicamentos. Ahora es muy fácil abortar, te dan una pastilla y con eso abortas. Hubo más de 1 millón de abortos en Estados Unidos en el 2023. Dios tenga misericordia de Estados Unidos. La tasa más alta en más de una década y un salto del 10% desde el 2020. A pesar de que los abortos casi se detuvieron en 14 estados. En el 2023, unos 642,700 abortos fueron con medicamentos según el informe. El aborto con medicamento es el más común en los Estados Unidos y es más popular hoy que nunca. Dios tenga misericordia de los Estados Unidos. Debemos de recordarnos a nosotros mismos que los niños son muy valiosos. Este es un pasaje que debemos de memorizar y recordar cuando vengan los días, cuando tengamos poca paciencia o que los niños estén muy activos. Debemos de recordarlo. Hey Juan, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Debemos de recordarnos que son un regalo muy valioso de parte de Dios. Debemos de recordar este versículo cuando querramos sacrificar nuestra obligación y privilegio como padres. Debemos de recordarnos que son un regalo valioso de Dios. Debemos de recordar este pasaje cuando veamos a alguien que no alcanza a ver estas verdades bíblicas y con mucho amor y respeto decirle: los hijos son muy valiosos, los niños son un regalo de Dios. Dios nos regaló el testimonio de Jonathan Edwards y Sara para que veamos el impacto que podemos tener en generaciones, en nuestro vecindario, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, si instruimos a los niños en los caminos de Dios. En nuestra iglesia estamos conscientes de este pasaje, Salmo 127:3, y ustedes lo pueden ver. ¿Quién había escuchado de una iglesia que tuviera un pastor de niños? Es muy poco común. No solo eso, déjenme decirles algo. El pastor Aaron Ives y el pastor Chance Hunt tienen la misma maestría en divinidad. Y fíjense, el pastor Chance sirviendo, predicando, y el pastor Aaron con los niños, pero en su nivel académico tienen la misma maestría. Así de importantes son los niños para nosotros aquí en la iglesia. Y espero que para cada uno de ustedes también. Aprécienlos, valórenlos, porque es una bendición de parte de Dios. ¿Qué debo de hacer si quiero una familia cristiana que impacte por generaciones? Debo de ver a mis hijos como un tesoro muy valioso de parte de Dios que merecen toda mi atención. Preguntas de aplicación. ¿Están listos?
No, hombre, van de aquí a salir a comprar dulces y regalitos para los niños, ¿verdad? Acuérdense de quién les dio la lección, ¿eh? Veo a los niños que me rodean con el gran valor que el Señor Jesús quiere que yo los vea. Veo a los niños que me rodean con el gran valor que Cristo Jesús quiere que yo los vea. ¿Cómo podría mostrarle a Dios que realmente valoro mucho a los hijos que me ha prestado? ¿Cómo se lo pudiera yo mostrar al Señor? Dice Buddy Backham, si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, etcétera, pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado rotundamente. Ese es nuestro objetivo. Debemos de crear hijos para la gloria de Dios y ese va a ser nuestro siguiente encabezado. Los niños son para instruirlos. Todos los niños son para instruirlos. Cuando se te acerque un niñito, busca instruirlo, busca dirigirlo hacia Dios. Miren lo que dice el versículo 4 del Salmo 127. Dice así, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Salmo 127, 4. Salomón continúa en su canto resaltando el gran valor de los hijos. Dice que es bueno tener hijos en la juventud. Eso no quiere decir que es malo tener hijos cuando uno ya es grande. Lo que está diciendo es que cuando ustedes empiezan a tener hijos en la juventud pueden tener más. En el versículo 5 va a decir, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Entonces usa aquí la figura de un guerrero armado con flechas y esas flechas son los hijos. Salomón dice que los hijos dan seguridad a los padres como las flechas se las dan a un guerrero. Este valiente guerrero está listo para enfrentar el peligro de la guerra porque está armado. La palabra para guerrero habla no de cualquier guerrero, sino de un guerrero valiente, esforzado, de gran valor, un experto en la batalla. Salomón no habla de cualquier guerrero, sino uno a nivel superior, uno entrenado y capacitado. Estos valientes se preparaban fuertemente para la batalla. Día a día desarrollaban habilidades y técnicas que les ayudaban a pelear, pero estaban constantemente en el campo de batalla. Pasaban mucho tiempo con sus armas practicando. No es coincidencia la palabra que Salomón está usando en este versículo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que debemos de trabajar fuertemente con nuestros hijos, que debemos de estar en el campo de batalla, enseñarles, instruirles. Esos hijos en aquella época daban seguridad a los padres, porque los hijos defendían a los padres en conflictos o problemas civiles. También les ayudaban en los negocios de la familia, por eso a veces aprendían el oficio del padre. Aquí vemos una lección importante. Debemos de enseñarle a los niños desde pequeñitos a contribuir en el hogar. Ellos pueden hacer algo. Desde muy temprano debes de ayudar a estos niños de alguna manera a que tengan responsabilidades. No se necesita ser muy fuerte o tener mucha edad para recoger los calcetines apestosos del marido y llevarlos ahí al cesto de basura. Pueden ayudar con eso, ¿verdad? Sí, porque están muy apestosos. Bueno, si ustedes quieren lavarlos, allá ustedes. Pero yo no me arriesgaría, ni arriesgaría a los niños. Pero pueden hacer algo. Pero los padres tenemos que estar en ese campo entrenando, pasando tiempo con esas flechas. Ustedes ven aquí en la iglesia, tenemos muchas actividades para ustedes, porque queremos que se desarrollen espiritualmente. Pero ustedes han visto, una
de las actividades más grandes que tenemos en nuestra iglesia son para los niños. El VBS es grande, hasta cedemos nosotros el tiempo del servicio en español porque son importantes para nosotros, porque son el futuro de nuestra iglesia y queremos seguir trabajando con ellos. Mira lo que dice, los estamos preparando para un futuro. Mira lo que dice Primera de Timoteo. Capítulo 5, versículos 3 y 4. Cuando tú los enseñas desde pequeñitos, cuando crecen, van a apreciarte, te van a ver de una manera diferente. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene, ¿qué? Hijos o nietos, ahí está otra generación, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia casa y a recompensar ¿a quiénes? A sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mi hijo, ahora tú debes de encargarte de tu papá, es un privilegio, es un honor, es una bendición, pero debemos de enseñarles desde pequeños, hay que darles responsabilidades poco a poco. Y es interesante que Salomón aquí está usando la figura de las saetas. Las saetas eran en realidad flechas, pero esto es bien interesante. Si ustedes estudian la historia, obviamente en aquella época no estaba H-E-B, Target, Walmart, Academy, donde vas tú y compras unas flechas, no, sino que cada guerrero iba y buscaba madera que consideraba que era fuerte. Cortaba él mismo la madera, la tallaba y hacía sus propias flechas. Él no confiaba en nadie más que le hiciera las flechas, porque de esas flechas dependía su vida. Si alguien no hacía una flecha derecha, probablemente esa flecha iba a costarle la vida. Por eso cada guerrero cortaba su propia madera, la tallaba y le ponía en la punta el material dependiendo a la guerra que iba a ir o dependiendo del tipo de guerrero que era él. ¿Te das cuenta lo que nos está diciendo aquí el Señor? Su vida dependía de este trabajo. No importaba qué tan valiente fuera o qué tanta habilidad tuviera, si esa flecha no estaba derechita, si no estaba bien hecha, ahí podía morir en el campo de batalla. Ahora pensemos en los hijos, en los niños. Los hijos son como flechas que un día vamos a lanzar y no vamos a buscar detenerlos, pero se van a llevar todo ese trabajo que les invertimos. Una vez que son lanzados, ya no podemos detenerlos. Irán ellos y van a dar en el blanco por el cual nosotros los hemos dirigido. Por eso debemos de trabajar tallándolos todos los días, enderezándolos mientras estén en nuestra casa, día a día. No debemos de confiar su formación a alguien más, porque tú no sabes qué principios aquella persona les va a meter en su corazoncito. Y el día de mañana no van a dar en el blanco, que es la gloria de Dios, por aquello que les metieron en el corazón. Dice Bodhi Bhakam lo siguiente: si confías la educación de tus hijos al César, que no te extrañe que el día de mañana regresen vestidos de soldados romanos. Cuiden quién está tallando sus flechas. Tengan cuidado a quién se las están confiando, porque los pueden torcer y no van a dar en el blanco. Dios te los dio a ti, tú debes de descubrir qué tipo de material poner en la punta. A lo mejor Dios quiere que le sirvan en la alabanza, a lo mejor Dios quiere que le sirvan enseñando, no sé, como misionero, qué sé yo, de 1000 formas, pero tú eres el que tienes que descubrir para qué te los dio Dios, qué es lo que tienes que poner en la punta, qué tipo de batalla van a enfrentar esos niños. Nadie más lo va a hacer.
Cada día debes de tallar esas flechas, porque cuando los sueltes ya no van a regresar. Ya no va a haber oportunidad de tallarlos. Será una locura si intentas regresarlos. Es nuestro deber ponerlos en el camino que Dios quiere que ellos anden. Mira lo que dice Proverbios 22:6. Ciertamente los abuelitos pues ya no tienen los hijos, pero de alguna forma pueden aconsejar con mucho amor y respeto a los padres hasta donde se les permita. Y decirles, mira, yo pienso que el Señor te está dando esta oportunidad. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, es decir, el niño tiene un camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuál es el camino de tu hijo? ¿Sabes ahorita? ¿Qué habilidades ha puesto Dios en su corazón? Es tu responsabilidad y tu privilegio descubrirlo y ponerlo en ese camino. Y esa flecha tiene que dar en el blanco. ¿Cuál es el blanco? El mismo blanco que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Esa flecha debe de ser precisa y tiene que dar en el blanco. Miren lo que dice Efesios 1:5. La meta para esos niños es la misma meta que Dios tiene para nosotros. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él. Para alabanza de la gloria de Dios. Versículo 12, mira lo que dice ahí mismo en Efesios 1:12. A fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Versículo 14, miren lo que dice el versículo 14. ¿Cuál es la meta que debemos de tener en mente para esos niños? Que las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Esa es la meta que nosotros en Believers Fellowship tenemos para estos niñitos, que sean para alabanza de la gloria de Cristo Jesús. Y es la meta que tú debes de tener para los niños, para tus nietos, para tus hijos. Versículo 5, y con esto terminamos. Miren lo que dice Salmo 127:5. ¿Ya lo tienen? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y hay unos hispanos que se lo tomaron muy literal esto, ¿verdad? Mi papá tiene 16 hermanos. 16, así es de que mi abuelo llenó su aljaba, tenía una aljaba muy grandota. Me decían, papá, ¿y por qué no tienes más? ¿Te salen bien bonitos? Porque mi aljaba es chiquita, papá. La tuya sí era grande. La mía es chiquita. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Salomón indica nuevamente el gran valor de los hijos. El tener hijos es una bendición. Solo quien ve el gran valor de los niños puede ver esta bendición que Dios nos está diciendo aquí. Es triste que en nuestros días ya el nivel de natalidad ha ido bajando. Hay países como Canadá que dan un incentivo económico si tienen hijos. Vamos a mandar a todos los hispanos allá, ¿verdad? Seguro se hacen ricos. El pasaje no incita simplemente a dedicarse solo a tener hijos, sino a cumplir el propósito por el cual Dios nos los da. Hacer de ellos unas flechas derechitas que den en el blanco. Charles Spurgeon, en su libro El Tesoro de David, escribe lo siguiente. Y estas son palabras fuertes, pero muy interesantes. Dice Salmo 127:5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, a lo cual Charles Spurgeon dice: cuando los hijos son saetas, es bueno tener una aljaba llena de ellos. Pero si solo son palos crudos e inútiles, entre menos,
mejor. Y mucho tienen que ver los padres en eso. Si usted no tiene hijos de sangre, tiene su aljaba de hijos espirituales. Usted tiene el privilegio de escoger, así como Dios nos escogió a nosotros y nos adoptó. No solo es padre el que engendra, también es aquel que cría en el amor y temor de Dios. Pablo tuvo muchos hijos espirituales que fueron sus flechas para la gloria de Dios, como Timoteo, como Tito. Ustedes pueden llenar su aljaba de hijos espirituales. ¿Qué debo de hacer si quiero una familia cristiana que impacte por generaciones? Debo de evangelizar a mis hijos. Debo de evangelizar a mis hijos para que cuando los lance como flechas, den en el blanco e impacten para la gloria de Dios. ¿Están listos para las preguntas de aplicación? No, hombre, pues con ese ánimo, sí, joder. De puro coraje voy a seguir el pasaje. Yo ya lo quería terminar aquí. Ay, no, hombre, de aquí se van a estar a punto y a punto para servir con los niños, ¿verdad? Preguntas de aplicaciones. ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando a mis hijos cada día para tallarlos espiritualmente como flechas? ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando a mis hijos cada día para tallarlos como flechas? ¡Wow! ¿Qué área de la vida de mi hijo sé que debo detallar más? Porque sé que esa parte está torcida. ¿Has detectado alguna área? Seguramente que sí. Última pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la salvación de tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la salvación de tus hijos? Por la salvación de tus nietos, por la salvación de tus sobrinitos, por la salvación de los niños en tu iglesia. Yo creo que deberíamos de orar más, ¿verdad? Porque son flechas que van a ser lanzadas. Bueno, pues una clase diferente, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude a recuperar eso que el diablo nos quiere robar.